Veamos las respuestas a las preguntas que habíamos dejado al final de la clase 7. La primera decía: el sistema de ecuaciones de golpe de ariete es no lineal a derivadas parciales con términos de segundo orden. Esa afirmación es correcta. El factor A en la ecuación de continuidad es la velocidad del escurrimiento en la teoría. Eso, por supuesto, es incorrecto porque el factor A es la velocidad de propagación de las ondas en la conducción. La tercera dice: Allievi propuso eliminar los términos de segundo orden en derivadas, despreciando algunas derivadas convectivas frente a las locales y las fuerzas friccionales resistivas, lo que es correcto. La solución de Allievi es un conjunto de ondas que constituyen un movimiento periódico amortiguado. Eso es no correcto porque constituyen un movimiento periódico no amortiguado, ya que eliminamos los términos friccionales o despreciamos los términos friccionales. La última, la solución de Allievi, es una suma de funciones periódicas f1 y f2 en el recorrido y el espacio, donde el argumento debe presentarse de la forma f1 igual a f1 de s más a por t y f2 igual a una función 2 de s menos a por t. Eso es correcto porque son las soluciones de la ecuación de la cuerda vibrante. Y entonces tenemos indicadas las afirmaciones que son correctas. En esta clase número 8 vamos a aplicar la solución de Allievi a un ejemplo, a un caso sencillo, y vamos a ver entonces qué pasa con las condiciones de borde, tanto en el extremo de aguas abajo de la tubería en la válvula como en el extremo de aguas arriba en el embalse. En la clase anterior habíamos visto que la función F1 representa una onda de presión que propaga información desde aguas abajo hacia aguas arriba. Y la función F2 es una onda de presión que propaga información desde aguas arriba hacia aguas abajo. También dijimos que esas funciones F1 y F2 iban a ser función de las condiciones de borde de nuestro sistema y que no siempre había una solución al sistema. Bien, acá vamos a ver, para un caso simple, cómo serían esas funciones F1 y F2 para interpretar el fenómeno de golpe de ariete. En la figura que está representada aquí, podemos ver un esquema sencillo, el esquema que estamos viendo siempre, con un embalse, una conducción y una válvula aguas abajo. Si despreciamos las pérdidas de energía y también el término de energía cinética, podemos ver que la energía piezométrica se mantiene constante. Entonces, si consideramos que en la válvula se opera a partir de un instante t0 y vamos produciendo un cierre parcial de la válvula, como consecuencia vamos a ver que aparecen funciones F1 y F2 y vamos a ver cómo dependen de las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales que vamos a tener en la conducción las vamos a denominar con el subíndice 0 y tenemos que son el caudal Q0, la velocidad U sub 0, la energía piezométrica H sub 0. Como hicimos la suposición de que despreciamos las pérdidas de energía y el término de energía cinética, vamos a ver que en toda la conducción, o sea, independientemente del S que consideremos, el H asterisco va a ser igual al H asterisco sub 0 en toda la tubería en la condición inicial. Entonces, para interpretar qué pasa con las funciones F1 y F2, vamos a ver cómo serían las condiciones de borde en secciones características. Vamos a ver qué pasa con las condiciones de borde en la sección del embalse primero y luego en la sección de la válvula o del obturador. ¿Sí? Arranquemos entonces con las condiciones de borde en el embalse. Como el embalse es de grandes dimensiones, cualquier variación del gasto no va a producir variaciones en el nivel del embalse. Es decir, que en cualquier instante
la energía piezométrica en la sección del embalse. Fíjense que acá reemplazamos S por 0 porque es en el inicio de la tubería, o sea que en el inicio de la tubería la energía piezométrica en cualquier tiempo va a ser la energía piezométrica inicial. ¿Por qué? Porque el nivel del embalse no puede cambiar, va a ser siempre constante. Entonces, si ahora planteamos la ecuación de la energía piezométrica que obtuvimos como solución de las ecuaciones de Liebig para la sección del embalse, podríamos decir que delta H asterisco, que va a ser el H asterisco en la sección del embalse, o sea, en la sección con S igual 0 para cualquier tiempo, menos la condición inicial, que sabemos que es H0 asterisco. En el embalse esta diferencia va a ser siempre 0. Entonces podríamos decir que en la condición de borde en el embalse, la suma de las dos funciones va a ser igual a 0. Esto lo podemos reescribir como que la función 1 en la sección del embalse en cualquier momento va a ser igual a menos la función f2 en la sección del embalse en cualquier momento. O en términos de los argumentos podemos decir que f1 en 0 más a por t va a ser igual a menos f2 en 0 menos a por t. ¿Qué significa esto? Que en la sección del embalse las funciones f1 y f2 son en todo momento de igual magnitud y de sentido contrario. Es decir, si la perturbación se origina en el obturador, esta información solo puede ser propagada por la función f1. ¿Por qué? Porque la función f1 es la que propaga información desde aguas abajo hacia aguas arriba. Como el obturador está en el extremo de aguas abajo, la única función, la única onda que puede propagar información hacia aguas arriba es la f1. Porque como vimos, la f2 propaga solo información desde aguas arriba hacia aguas abajo. Entonces, en el embalse, las condiciones no se modifican hasta que el F1 llega a la sección del embalse. Hasta ese instante, o sea, ¿cuánto tardaba la F1 en llegar desde el obturador al embalse? Va a tardar un tiempo L sobre A, siendo A la velocidad de propagación. Entonces, hasta un tiempo T0 más L sobre A, la función F1 no llega hasta el embalse. Recién en ese momento la función F1 llega al embalse y recién ahí empezamos a tener valores de la función F2. Entonces, cuando la función F1 comienza a aportar valores distintos en el embalse, recién la F2 aparece compensándolos y tomando en cada instante el mismo valor de la función F1 pero con signo contrario. Vamos a ver entonces ahora qué pasa con las condiciones de borde no en el embalse sino en el obturador. Hagamos el siguiente comentario antes. Vimos que la función f2 en realidad es una onda que puede considerarse el reflejo de la función f1 en el embalse. Es decir, que la f1 parte desde el obturador y se refleja en el embalse con signo cambiado. El efecto de la función f2, que arranca en el embalse y va hacia el obturador, recién llevará información nuevamente al obturador en un tiempo 2L sobre A. ¿Cómo es esto? Tenemos que la F1 arranca en el instante T sub 0, tarda un tiempo L sobre A en llegar desde el obturador al embalse. Cuando llega al embalse empieza a generarse una F2 como un reflejo con el signo cambiado de la función F1 y la función F2, que es la que propaga información desde aguas arriba hacia aguas abajo, va a tardar un tiempo L sobre A en llegar nuevamente al obturador. Este fenómeno entonces de ida de la función F1 desde aguas abajo hacia aguas arriba y de la función F2 desde aguas arriba hacia aguas abajo tarda 2L sobre A. Si ahora representamos el sistema de ecuaciones que habíamos obtenido, que habíamos llamado A y B, que eran las soluciones de las ecuaciones de Liebig en el obturador, podemos decir que delta H asterisco, que va a ser
H asterisco en L, reemplazamos S por L en cualquier momento, menos en el momento en el que estamos calculando el delta H, ¿no? Menos las condiciones iniciales en la sección del obturador en el tiempo inicial, va a ser igual a la suma de estas funciones f1 y f2 en la sección correspondiente a S igual a L. Y lo mismo con la variación de la velocidad. Es decir, que en la sección del obturador, en el intervalo de tiempo entre T0 y T0 más 2L sobre A, la función f2, como habíamos dicho, es nula. Todavía no llegó la función f2 al obturador en este tiempo, en un tiempo menor a 2L sobre A. Entonces, ¿por qué? Bueno, esto ya lo expliqué, porque la función f2 se inicia en el embalse en el instante T0 más L sobre A y tarda en llegar al obturador un tiempo L sobre A. En definitiva, en el obturador, en este tiempo, las ecuaciones van a quedar como que delta H en el obturador va a ser igual a la F1 y la variación de velocidades en el obturador va a ser igual a menos G sobre A por la función F1, obviamente la función F1 en la sección S igual a L. Entre estas dos ecuaciones podemos despejar justamente la función F1. Si despejamos F1 en ambas ecuaciones, podemos vincular la variación de energía piezométrica con la variación de la velocidad. En definitiva, nos queda una nueva ecuación que podríamos llamar ecuación C, donde la diferencia de energía piezométrica en la sección del obturador va a ser igual a A sobre G por la diferencia de velocidades entre la velocidad inicial y la velocidad que tenemos en el obturador en el tiempo en el que queremos calcular la diferencia de energía piezométrica. Es decir, que de esta ecuación podemos ver que el incremento de energía piezométrica guarda una relación lineal con la variación de velocidad. Si la velocidad disminuye, por supuesto la energía piezométrica aumenta, es decir, porque tenemos un cierre. Si tenemos una apertura, o sea que la velocidad aumenta, la energía piezométrica va a disminuir.